Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Espero que les haya ido bien. Hoy iniciamos con la metodología de la investigación social 13 a través de un enfoque cuantitativo y vamos a ver específicamente la sociometría como método de investigación psicosocial. Me he trazado como objetivo para ustedes facilitarle tanto a los estudiantes de relaciones industriales como los de sociología las herramientas técnicas para elaborar un análisis concreto, de manera de integrar en una perspectiva global los múltiples elementos que nos permitan tener en cuenta a realizar investigaciones desde el punto de vista de análisis sociométrico y que se a través de estructuras y de desarrollos teóricos. Como, digamos, como subjetivo es conocer, que ustedes conozcan la teoría sociométrica, sus conceptos y problemática como instrumento de investigación social y su adecuación en diferentes contextos de aplicación, que eso lo vamos a hacer en la parte práctica o en la aplicación. Luego tenemos la capacidad para llevar a cabo diversos tipos de aplicaciones sociométricas en estudios de campo, facilitando adecuadamente los procesos de interacción entre el investigador y las personas que son entrevistadas, la recogida de la información y de los datos y el análisis estadístico e informático de esos datos. Que ustedes tengan criterios para poder evaluar una realidad social a la luz de los resultados sociométricos y proyectar estrategias de intervención social. Y por otra parte, como último, el análisis y elaboración de informes sociométricos en distintos ámbitos de aplicación educativa, organizacional y social. Es aquí donde ustedes van a hacer hincapié y el trabajo final que me van a entregar tiene que ver específicamente con elaborar un informe técnico sociométrico en donde ustedes apliquen todos los conceptos que se han visto y a nivel práctico su aplicación. Dentro del alcance está que cada participante, ustedes, sigan desarrollando sus destrezas para que les permita un desarrollo como investigadores en el área de la ciencia social, gerencial y específicamente dentro del área de la sociometría. Pretendo estimular ese esfuerzo que ustedes tienen creativo, específicamente motivándolos para múltiples variedades de aplicaciones sociométricas en este contexto social, sea organizacional, clínico, educativo, militar, gerencial, y que de alguna manera se integren gran parte de los conocimientos teóricos y prácticos que ustedes adquieran en la metodología de la investigación social, que vienen, perdón, arrastrando de la investigación social 1 y 2. Como justificación de la sociometría, lo que quiero de alguna manera es que esta parte cierra la formación en cuanto a lo que es metodología de la investigación cuantitativa, donde ustedes seguirán desarrollando las destrezas necesarias para el desarrollo de las investigaciones sociales y gerenciales, así como desarrollar competencias en el manejo de técnicas, en la parte de sociometría, escala y análisis de multivariable y factorial. Ya la primera parte ya la vimos, que tenía que ver con las mediciones, las técnicas, vimos una parte de estadística, vimos algunos modelos, vimos los tipos de escala, aquí vamos a manejar tipos de datos, caracterización de datos, que nos va a llevar un poco más a profundizar en este sentido. Entonces lo que pretendo o lo que pretende la asignatura o la cátedra es motivarlo y que de alguna manera crear esa creatividad que ustedes tienen y la puedan aplicar en el campo laboral y en el campo de como estudiantes del último semestre. De manera de que alcancen las metas que ustedes se han propuesto.
Bueno, la sociometría fue desarrollada por Jacob Libe Moreno, un austriaco, emigrante a Estados Unidos. Él emigró en la Primera Guerra Mundial en 1932, más o menos por allí, o creo que antes, y esa emigración lo llevó a él a conceptualizar, valga la redundancia, algunos conceptos, donde él vio, por ejemplo, que esos emigrantes que llegaban a Estados Unidos tenían un comportamiento totalmente diferente a los propios norteamericanos. Trabajaban en sinergia, tenían mucho más relaciones que los propios norteamericanos, y ahí es que aparece la inquietud de Ley Moreno en estudiar la sociometría. Es en el año 1932 que aparece por primera vez en el Congreso de Psiquiatría Americana el primer trabajo de sociometría. Y tiene que ver con un estudio que se hizo en la cárcel de Sing Sing, ¿ok? Y en 1972 aparece realmente la sociometría, donde existía un gran caldo de cultivo debido a la gran cantidad de migrantes que yo les informé anteriormente en Estados Unidos. Esa multiculturalidad, esa baja cohesión social que a nivel de grupo, hay una fuerte cohesión entre los grupos que se conformaban. Y eso fue lo que le llamó la atención a Levi, manteniendo, digamos, un equilibrio con los problemas teóricos, los planteamientos metodológicos y las posibilidades técnicas de análisis de los datos obtenidos. Es aquí donde se inserta la metodología de la investigación social 3 con un enfoque cuantitativo para formar a los estudiantes a nivel de psicología social, a nivel de ingeniería industrial inclusive y relaciones industriales, donde puedan hacer aplicadas estos conceptos en las investigaciones básicas y aplicadas dentro de la psicología de los grupos. Tenemos entonces que la sociometría se define como, digamos, una aproximación cuántica, es decir, que se cuantifica, es experimental, es medible y tiene unidades métricas. ¿De qué? De las relaciones humanas. Sus aplicaciones son numerosas. Tenemos la educación, la militar, tenemos la de las industrias, tenemos las de las instituciones del Estado. De manera que la sociometría es un método de investigación de carácter netamente cuantitativo, es decir, numérico, donde se usa la sociología, la psicología social y ámbitos afines, de manera de medir esas relaciones sociales en el seno de grupos concretos para evaluar datos tanto individuales como generales. La sociometría contribuye a la aplicación de métodos de medición cuantitativa en él de ciertos grupos y estructuras sociales. Nos ayuda a comprender las capacidades y las interacciones y el bienestar social, tanto individual como de los grupos que integran esos grupos. ¿Ok? La sociometría es un método de investigación psicosocial. Tiene como objeto de estudio las configuraciones sociales que constituyen un conjunto de individuos, y eso lo vamos a ver cuando veamos los sociogramas. Y es válido y confiable para estructuras internas y externas de grupo. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de grupos y ese conjunto de grupos está interactuando. Es decir, existe comunicación. Nosotros podemos evaluar cómo se comportan estos grupos, es decir, la colectividad, cómo se comunican, cómo está la interacción entre un grupo y otro, cómo están las interacciones individuales, si hay cohesión, un principio de gravitacional social, si hay, por ejemplo, aceptación entre dos personas o si hay rechazo. ¿Cómo podemos medir las comunidades? ¿Cómo podemos medir las comunidades a través del liderazgo? Comunidades que pueden ser sencillas o complejas. Allí es donde entra a funcionar la parte de la sociometría. Si tomamos en cuenta la figura anterior, donde tenemos grupos que están interactuando entre ellos, pero también internamente hay interacción,
Entonces nosotros podemos decir que hay dos tipos de fuerza. Una fuerza centrípeta, que es una cohesión fuerte interna, es decir, se da dentro de los individuos, dentro de un grupo. Mientras que la fuerza centrífuga es una fuerza donde no hay interés en el grupo, sino fuera del grupo. Y esto lo podemos hacer al final, lo vamos a dibujar a través de sociogramas y unos cálculos que tengamos que hacer. El ejemplo de esto es cuando yo tengo, por ejemplo, una pelota y esa pelota la tengo unida a un nylon o a un pabilo o a una cuerda y yo pongo a rotar, ¿verdad? Yo pongo a rotar esa pelota. La fuerza que hace que la pelota, si yo cortase la cuerda, lo más seguro es que la pelota va a salir. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la fuerza centrífuga. Mientras que la fuerza que va hacia el brazo o va hacia la parte interna es lo que llamamos fuerza centrífuga. Es decir, en la medida que la cuerda es más larga, yo tengo una fuerza centrífuga mayor, y en la medida que la cuerda es más corta, una fuerza centrípeta mayor. Eso es para que ustedes tengan una magnitud de lo que queremos vincular, relacionar los grupos con la fuerza. Digamos, cuando una persona se asocia o tiene un liderazgo con un grupo, y si son aquellas personas que son, digamos, extrovertidas, que se las lleva con todo el mundo, le cae bien, tiene carisma, eso es lo que nosotros llamamos decir una persona que tiene cohesión. Y aquella persona que no tiene cohesión, digamos, lo podríamos darle una similitud a una persona que es introvertida, callada, que no tiende a formar grupos. Eso lo vamos a medir con la sociometría y con sociograma, y vamos a medir esa intensidad. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Nosotros tenemos un individuo con algunas, todos tenemos diferencias personales. Y cuando interactuamos con grupos, entonces tenemos una interacción individual que va y que nos lleva a ser más asociativo o menos asociativo, o más cohesión o menos cohesión con los grupos. Con esto entonces lo que pretendemos es evaluarlo con la sociometría. El estatus sociométrico permite identificar a una persona que ha sido elegida o rechazada, y su capacidad y posibilidad de adaptarse a un grupo o a una colectividad, y el posible movimiento o reacomodo en las posiciones de un miembro del grupo a partir de la intervención. Fíjense que en la tarea que yo le mandé en la unidad 1, que tenía que ver con la vinculación que ustedes tenían o la asociación que tenían con la familia, con el COVID-19, ese mismo ejemplo es el que vamos a utilizar acá para calcular la asociación, la cohesión que nosotros tenemos con la familia. Claro, por supuesto, en este caso está influenciado por una pandemia, por un virus, pero lo podemos medir. De manera que entonces ese ejemplo que nos estamos arrastrando lo vamos a aplicar. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes ya tienen los datos, ¿verdad? Donde ustedes establecieron que la primera prioridad, si con la primera persona que ustedes se interactuaban, le colocaban 4, y a la segunda 3, luego 2 y 1, y habíamos establecido que la escala era de 4 a 1 y el resto era 0. Entonces a partir de allí vamos a hacer los cálculos y vamos a medir si hay o no asociación o afinidad en los grupos. Y luego entonces vamos a hacer eso mismo, pero con ustedes como grupo. Entonces vamos a establecer también no una escala de 4 a 1, sino una escala de, vamos a ver qué pienso yo, si es una escala de 3 a 1 o de 2 a 1. Pero vamos a hacer esa experiencia de cálculo. Entonces,
estamos hablando de que la sociometría es una metodología netamente cuantitativa, es decir, tenemos instrumentos que nos permiten medir, ¿verdad? Nos van a dar números y ese análisis de números es el que nosotros vamos a interpretar a través de esta. Las consideraciones que hay que tener, ¿verdad? A nivel de investigación, va a depender de lo que ustedes quieran obtener, ¿ok? Entonces, depende, y eso también va a tener que ver con el trabajo final que ustedes van a hacer, ¿verdad? Que quieren medir y me van a entregar a mí como trabajo final. La asignatura está dirigida a la formación metodológica cuantitativa en el área de las relaciones industriales y situaciones sociales. Es un intento de aproximación cuántica, experimental y medible y métrica de las relaciones que nosotros tenemos. Las aplicaciones de la sociometría es muy extensa, yo se lo dije, a nivel de educación, empresa, militar, gerencial. Es decir, hay una cantidad de gamas donde nosotros lo podemos aplicar. Y los sociogramas, que es la representatividad de los datos que vamos a obtener, nos permiten representar los datos de la sociometría. Se deberá apoyar el tratamiento de esos datos con la creación de bases de datos, el uso de la tecnología de la información y comunicación denominada TIC, el uso de la web, el uso de modelos de simulación, la internet, entre otras. Entonces, esto nos abre un panorama de que más allá de las hojas de Excel, más allá, que son hojas de cálculo, más allá de lo que podemos aplicar en la estadística, nos va a permitir interpretar los datos sociométricos.